Ahora nos acompaña desde la Ciudad de México César Damián Rete, secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe del Senado mexicano. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a tu auditorio. El canciller Ebrard dice que, lo quiero citar textual, estamos hablando del tráfico de personas más grande del mundo. ¿Hasta ahora se dieron cuenta de esto o desde hace cuánto tienen conocimiento de esta situación de tráfico de personas a través del territorio mexicano? Mira, la migración a través del territorio mexicano hacia Estados Unidos principalmente data del siglo pasado y se han tomado acciones donde incluso en el 2000 el entonces presidente Fox quiso relanzar la estrategia para atender la migración que pasaba por el territorio mexicano. Así ha sucedido con el sexenio del presidente Felipe Calderón, con el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y ahora tenemos un nuevo paradigma que se ve atendido a través de este plan de inversión centroamericana que busca atender las raíces o las causas que detonan esta migración. Sin embargo, es inevitable también hablar de este fenómeno migratorio aparejado con la delincuencia organizada. Una delincuencia organizada que no atañe únicamente a un país, sino que es un fenómeno regional, que si bien se hace la transacción en un país como puede ser Guatemala, Nicaragua, Honduras o El Salvador, implica también el tránsito por otros países, entre ellos México, en donde recientemente han sido detenidos. La trata de personas y el tráfico de personas, incluso se redoblaron las acciones durante el sexenio pasado, se crearon fiscalías especializadas en estados como Chiapas o como Oaxaca para atender los delitos de los cuales eran víctimas los migrantes. El compromiso de México hacia los derechos humanos es irrestricto y no es exclusivo de esta administración. Viene ya siendo un compromiso muy firme tanto en el panorama internacional como nacional desde hace más de 10 años. Si hablamos de una red internacional de tráfico de personas, ¿ustedes tienen identificados la complicidad con funcionarios, empleados, autoridades en territorio mexicano? Mira, en el Senado de la República nosotros no tenemos esa información, le corresponde al Poder Ejecutivo realizar las investigaciones y deslindar las responsabilidades correspondientes. Sin embargo, desde el Legislativo sí estamos empujando y le estamos dando un seguimiento muy puntual a todas las acciones que pueden ocurrir desde el Poder Ejecutivo. Inevitablemente también no podemos negar que existe una colusión entre servidores públicos de diferentes niveles con estas bandas delictivas. Decir lo contrario será ser omiso a la realidad. ¿Y puede el gobierno mexicano, puntualmente la administración del gobierno de López Obrador, en un máximo de 3 meses, contener este flujo migratorio cuando hay una implicación de redes internacionales, criminales, del narcotráfico, de tráfico de personas? ¿Puede detenerlo para evitar el proceder de Donald Trump en términos de aranceles a México? Mira, la primera fecha límite la tenemos ya en menos de 45 días. ¿Sí? Realmente estamos aproximadamente a 35 días de que se cumpla. Esa es nuestra primera fecha límite. Y el gobierno lo que está haciendo a través de una nueva comisión en donde convergen varias autoridades federales como el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otras, es atender precisamente las causas en la frontera sur de esta migración y hacerlo de manera ordenada y registrada. Esto es, que los migrantes se registren cuando deseen ingresar a México, sea que cuenten con sus documentos o no, para poder garantizar ciertos derechos como el acceso a la salud o a su propia integridad física, que ha sido visto vulnerada en los últimos meses y desde hace ya varios años, no únicamente a través del pago para poderlos llevar a la frontera norte. Muchas veces son víctimas de extorsiones, otras veces son víctimas de violación y en algunos otros casos hasta de tratos de esclavitud. Lo que está poniendo atención la autoridad es muchísimo en la frontera sur, pero reitero, no es un problema o no es un fenómeno exclusivo de México, es un fenómeno que sucede en toda la región de Centroamérica y es algo que México tendrá también que dialogar con sus pares centroamericanos y buscar una atención del fenómeno desde los lugares de origen. Incluso el propio Miguel Ángel Osorio Chong decía que la tenía difícil el gobierno de López Obrador, que en esos lapsos que está dando el gobierno de la administración Trump va a ser muy difícil frenar esta ola migratoria. ¿De verdad ustedes están confiados en que se van a cumplir esos plazos establecidos por Estados Unidos para frenar los migrantes? Mira, recordemos que Miguel Ángel Osorio Chong fue secretario de Gobernación 5 años durante la administración pasada, tiene mucha información y mucha experiencia en el tema. Incluso él acudió a reuniones en Washington respecto de lo que estaba ocurriendo en la frontera sur. No somos optimistas, somos bastante realistas en lo que implica el reto de la migración en México. Desafortunadamente Estados Unidos está imponiendo plazos y fechas fatales que no son deseables para México. En México consideramos que nadie es delincuente por el hecho de migrar, que la migración es forzada, que pocas son las personas que deciden migrar
por el simple hecho de buscar otro lugar en donde desarrollarse. Y bueno, lo que está ocurriendo en Centroamérica es que por diferentes razones ajenas a estas personas se han visto obligados a dejar sus lugares de orígenes, su patrimonio, sus familias y sus hogares. En esa lógica, tenemos que cumplir con ciertos acuerdos internacionales, en este caso con Estados Unidos, pero el reto es bastante complicado, el reto puede llevar más de 45 días y el reto no es exclusivo para México, es algo que se tiene que trabajar como región, como Centroamérica. Ahora, la prensa internacional ha castigado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador porque si bien respeta los derechos de los migrantes, tampoco había hecho nada para frenar. Incluso se reportan pues algunos incrementos en el número y en las nacionalidades de personas que transitan por México. Hablemos de haitianos, de cubanos, de africanos que están pasando por territorio mexicano. ¿El gobierno de Andrés Manuel está haciendo algo porque Trump le puso el dedo en la llaga? Mira, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene un objetivo claro con la migración, que es no judicializar o no perseguir a los migrantes. Sin embargo, también están perdiendo de foco la importancia que es la atención de los migrantes. Una cosa es el control, una cosa es el registro, y otra muy distinta es la atención a los migrantes, que implica incluso un costo para todos los mexicanos a través del erario público y de sus impuestos. Es darles hogar, es darles trabajo, es darles salud pública, es darles todas las atenciones que requiere cualquier persona bajo su lógica de todos somos personas y tenemos estos derechos que se deben respetar. Lo que está haciendo Donald Trump es poner un muro virtual en la frontera sur de México, en lugar de construir su propio muro en la frontera México-Estados Unidos, y lo está logrando a través de ciertas presiones diplomáticas y lo está logrando a través de esas amenazas de los aranceles y evidentemente lo que pasó en Washington hace 2 semanas con la delegación de servidores públicos mexicanos con secretarios de Estado no fue lo más deseable. Desde la oposición en el Poder Legislativo lo vemos con mucho escepticismo, no fue lo mejor, no fue lo óptimo, pero bueno, entendemos también que lograron lo que podían lograr en un escenario con muy poco tiempo, en un escenario que se veía adverso. Y bueno, ahora corresponde a todas las fuerzas políticas también poner atención en las acciones que se van a implementar en la frontera sur para que sean satisfactorias y para que se eviten mayores conflictos porque, bueno, una imposición de aranceles tenía una implicación grave para la economía mexicana. Oiga, senador, pero usted dice que el gobierno de Donald Trump le puso una barrera, un muro virtual en la frontera sur con México, pero los mexicanos están poniendo el muro real, le están poniendo los policías, están poniendo vigilancia, están poniendo elementos de la Guardia Nacional, están poniendo militares, le están haciendo el trabajo sucio a Trump. Mira, ya van 6,000 elementos desplegados de nuestra nueva Guardia Nacional recién creada y no es lo ideal, no es lo óptimo, lo estamos revisando con lupa. Pero bueno, también tenemos que esperar a ver qué decisiones toma el gobierno de López Obrador. Ha sido, como tú bien lo señalas, criticado por la prensa internacional, rechazado por algunos actores nacionales, como ha sido el senador Miguel Ángel Osorio Chong, que ha dicho por ahí no es la salida, por ahí no es la mejor opción. Y bueno, esperaremos a ver cuál es la reacción también de la presencia de la fuerza pública en la frontera sur, que eso crispa todavía más la situación en la frontera. ¿Y no se les ha salido de control? Porque de verdad están llegando oleadas de migrantes y aún con estos 6,000 elementos que no están atendiendo las necesidades de seguridad pública, que es una de las principales preocupaciones de los mexicanos, que están ahora atendiendo las labores migratorias y aún así se están viendo rebasados. Mira, desafortunadamente el paradigma migratorio cambió y la autoridad, me parece, en mi opinión muy personal, no está sabiendo responder a este cambio de paradigma. Antes los migrantes llegaban 1, 2, a lo mucho en una familia que quizás la integraban 5 o 6 personas. Hoy están llegando de cientos de miles de personas. Hoy están llegando en caravanas, hoy están llegando en grupos organizados de sus países de origen. Y esta realidad está superando el actuar de la autoridad, está superando los protocolos, los manuales y las experiencias previas. Sí hemos tenido con actos y eventos desafortunados en la frontera entre Chiapas y Guatemala principalmente, con algunas nacionalidades, no vale la pena destacarlas, pero que han intentado entrar por la fuerza, que han forcejeado con la autoridad, e incluso algunos que han logrado ingresar en territorio mexicano y han sido deportados a la brevedad posible. Pero ese es el riesgo que tenemos con tantas personas en la frontera entre México y Centroamérica, tratando de ingresar, tratando de llegar a Centroamérica y además con la presencia de la fuerza pública mexicana. De por sí, ya en las entrevistas que hace el personal migratorio, si dicen que van hacia Estados Unidos, ¿ya la política es de deportación?
No, de manera inmediata no. Sí ha habido algunos reportes y le hemos estado dando seguimiento de qué ha ocurrido. La legislación mexicana no es restrictiva en ese sentido. Si ellos anuncian o dicen que van a cruzar el territorio nacional para llegar a Estados Unidos y sus papeles se encuentren en regla, ellos tienen el derecho de hacerlo. Una vez que lleguen a la frontera México-Estados Unidos, bueno, ya veremos la reacción del gobierno estadounidense, que en este caso su postura es no permitirlos ingresar. Y bueno, se vuelve también una responsabilidad y una decisión de política pública para México, ver qué hace con esas personas en su frontera norte. Pero la postura legal del gobierno mexicano es permitirles el paso. No se le puede restringir el acceso a una persona que está presentando sus documentos para ingresar de forma legal a nuestro país. Le agradezco al senador César Damián Retes por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24 para la audiencia en Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Buenas tardes para tu auditorio. Hasta luego.